Verónica, ¿en qué momento crees que se jodió el Perú? Depende de qué hablamos, ¿no? Si hablamos de la manera como se ha institucionalizado y naturalizado la corrupción, por ejemplo, claro que es parte un poco de esta cultura de la criollada, ¿no? El que se burla de las normas, el que evade la ley, hace bastante tiempo ya nuestra cultura es visto como el bacán, ¿no? Pero también desde otro punto de vista, creo que fue, digamos, viendo la historia más reciente durante el fujimontesinismo, ¿no? Periodo en el cual también esto se consumó, ¿no? Este nivel de institucionalización y generalización de la corrupción en todas las instituciones, ¿no? Cosa de la cual no logramos salir aún. ¿Crees que los ricos en el Perú han sido a lo largo de la historia injustos, insolidarios con los más necesitados? No, creo que tampoco podemos plantearlo así tan, no sé, maniqueamente, ¿no? Sí ha habido abuso, ha habido un excesivo control político en algunos casos de ciertos grupos de poder económico, ¿no? Pero no es algo que podamos generalizar a los ricos del Perú, ¿no? Pero sí, ciertamente, creo que quienes han gobernado en el país en los últimos años lo han hecho en alianza o principalmente a favor de grandes grupos de poder económico y muchas veces en perjuicio o a espaldas de las grandes mayorías o los sectores más vulnerables, ¿sí? Mucha gente cuando habla de ti, habla sobre la izquierda. La discusión sobre la izquierda es bastante amplia y también puede ser de una manera ignorante, ¿no? Mezclar muchas vertientes. Pero quisiera que tú me definas qué es la derecha y si la derecha es necesariamente algo malo. A ver, para mí alguien de derecha es quien cree, digamos, ciegamente en la capacidad del mercado, ¿no? De resolver todos los problemas sin orden, sin planificación, quien cree que el Estado es innecesario, ¿no? O que hay que reducirlo a su mínima expresión. Y quien cree que, digamos, quienes suelen defender principalmente los intereses de los grandes grupos de poder económico, darles toda clase de prebendas, favores, exoneraciones, muchas veces en perjuicio de los ciudadanos, ¿no? Buscando flexibilizar los derechos laborales, recortar derechos ambientales, recortar los derechos de las comunidades, es decir, todo resulta siendo válido en nombre de la renta, del lucro, ¿no? Y nosotros más bien creemos que es necesario un Estado fuerte, moderno, eficiente, participativo, que garantice que todas y todos tengamos igualdad de oportunidades, igualdad de derechos sin ningún tipo de discriminación, ¿no? Y que garantice el bien común, que garantice el bien público, que piense en las generaciones futuras, que planifique, que ordene, que regule. Y creemos que uno de los valores fundamentales que debiéramos recuperar es la solidaridad, ¿no? Y la justicia social. Tú siempre defiendes a la gente. Hablas de un gobierno participativo en donde se escuchen las voces. Dices también que hemos sido víctimas de gobiernos ineficientes, en algunos casos corruptos. Estamos de acuerdo en eso, pero no es culpa de la propia gente. O sea, pasan los años y las personas, hablo de ricos, clases medias, pobres, siguen votando por opciones que terminan defraudándolos. ¿Cuál es la responsabilidad de los peruanos de a pie en lo que le pasa al Perú? Siempre parece pobre la gente, mira mal los gobiernos, pero ¿cuál es nuestra responsabilidad como ciudadanos? Es fácil culpar a los gobiernos, pero ¿cómo distribuimos esta responsabilidad? Ciertamente hay una responsabilidad compartida, ¿no? Pero también estoy segura que la gente podría elegir mejor si tuviera mejores y más alternativas, porque ese también es un problema, ¿no? Veamos el proceso electoral actual. La mayoría de candidatos es gente que ya estuvo en el gobierno, que ya tuvo su oportunidad, que ya fracasó y que se recicla, ¿no? Con nuevos nombres, nuevos eslogans, pero que sabemos pues son más de lo mismo, ¿no? Y habemos pocas alternativas que plantean realmente una renovación, ¿no? Entonces un tema es si la ciudadanía no tiene distintas propuestas sobre las cuales poder escoger, difícil que podamos renovar la política, ¿no? Pero ciertamente hay un nivel de responsabilidad de los ciudadanos que sí deben hacer mayores esfuerzos en conocer las propuestas de sus candidatos y aquellos quienes pretenden gobernarlos, ¿no? Para poder tomar una decisión plenamente informada, por supuesto que sí. Ahora,
¿qué pasaría? Imagínate, tú ya eres presidenta y después de hacer una evaluación sobre un tema específico, te das cuenta que hay un camino que hay que seguir. Tú dices, esta es la mejor medida a largo plazo sobre este tema. Pero hay muchos actores políticos en juego y empiezan a haber manifestaciones sociales, la gente se opone claramente, es una medida impopular, pero tú sabes que técnicamente es la medida correcta. Pero bueno, hay gente asusando, dicen que no, y las protestas llegan incluso a la puerta del Palacio. ¿Seguirías firme en tu decisión sabiendo que es la correcta o seguirías a la mayoría de gente que se opone, aun cuando tú no estás de acuerdo? Primero, buscaría siempre y de cualquier forma garantizar un nivel de entendimiento y aprobación de la ciudadanía, que se sientan realmente partícipes de esa reforma que, como planteas tú, sería necesaria, ¿no? Desde un punto de vista técnico. O sea, sí es fundamental, aún la decisión y el planteamiento se sostuviera técnicamente de manera perfecta, es indispensable para mí garantizar el respaldo ciudadano mayoritario, ¿no? Entonces, ¿consideras que es la gente la más sabia a veces para decidir su propio destino? Y lo digo por lo siguiente. El Perú ha sido arrasado por problemas de educación. Evidentemente estamos en la cola a nivel mundial de educación. Además del empobrecimiento económico. La gente a veces, los más pobres a veces tienen que estar pensando en qué como mañana, cómo subsisto para el día de mañana. Cuando a veces el gobierno mira a largo plazo, ¿no? Dice, bueno, esta medida no es para mañana, es para por ejemplo. No estoy tan convencida. Yo estoy pensando en un ejemplo en el que más bien es al revés. Pero por ejemplo, las pensiones, las AFPs. Hay gente que puede decir, bueno, yo no quiero una AFP. No quiero ahorrar plata para el futuro, yo quiero gastarla ahora. Y el gobierno dice, bueno, pero si no la ahorras hoy día, en el futuro vas a padecer. No, pero la gente quiere gastar el dinero ahora. Hay un tema de crisis económica, hay un frenazo económico y la gente quiere plata ya. Y quieren meter mano en eso. Tú claramente sabes que hay que apostar al futuro, al ahorro, para que después no haya miserias que no se puedan resolver. Si el sistema fuera bueno, muy probablemente la gente no dudaría en ahorrar en un sistema previsional, ¿no? Pero así como está, digamos, no me resulta extraño y comprendo más bien perfectamente a la gente que dice no me sirve ahorrar en una AFP, que me va a cobrar un montón de comisión, que me va a dar luego una pensión miserable, ¿no es cierto? Que además ni siquiera me informa transparentemente de cuánto voy a recibir de pensión. Entonces es perfectamente comprensible que en esas circunstancias no haya un interés, ¿no?, real de parte de la ciudadanía, pero si tú le provees un sistema eficiente que realmente le dé garantías, estoy convencida de que en ese mismo sentido ellos también se van a convencer, ¿no? Y yo pensaba cuando hablabas de esta supuesta visión de mediano y largo plazo que podrían tener los gobiernos frente a una visión más inmediatista de la población. No necesariamente es así, ¿no? Y quiero pensar, por ejemplo... no en todos los casos. No en todos los casos, ¿no? Sí. Digamos, un conflicto que hemos tenido recientemente en nuestro país alrededor de un proyecto minero, como en el caso de Tía María en el Valle de Tambo, ¿no? Yo siento que ahí más bien el gobierno estuvo más preocupado por una visión inmediatista de cómo generar una renta, ¿no?, para recaudar, ¿no?, plata, y como la gente más bien... puso por delante, ¿no?, una visión de mediano y largo plazo, una visión de desarrollo más sostenible, más amigable con el medio ambiente, ¿no?, y supo defender esa posición, que lamentablemente en este caso, por falta de diálogo, derivó en un enfrentamiento, en un conflicto durísimo, inaceptable, pero creo que este caso más bien revela que a veces los gobiernos no necesariamente piensan en el mediano y largo plazo. Bueno, ¿no? para los grandes proyectos se requiere una caja, ¿no? O sea, digamos, no siempre recaudar es a corto plazo, porque el dinero también puede servir para, más allá de la justicia en los casos individuales, ¿no? Pero, digamos, otro tema en el cual los últimos gobiernos han revelado total falta de previsión es, o sea, en términos generales, el desarrollo económico, ¿no? Han preferido agudizar la dependencia de nuestra economía del sector extractivo, ¿no? Claro, se la llevaron fácil porque tuvimos un boom de los minerales, donde, en fin, tuvieron un buen colchón para incluso redistribuir, pero no se preocuparon por diversificar la economía, la producción para un desarrollo económico más sostenible, ¿no? Promover otros sectores productivos como el agro, el turismo, la innovación y la tecnología,
y dependieron fácil y ligeramente de la exportación de nuestros minerales, ¿no? Si hubiese habido un gobierno que realmente tuviera visión de mediano y largo plazo, hubiera, como nosotros planteamos desde hace varios años atrás, promovido esa diversificación productiva para generar más empleo de manera más sostenible. ¿Qué opinas de Susana Villarán? ¿Por qué opinar de ella en particular? Porque es la última líder de izquierda en un gobierno, bueno, el gobierno metropolitano, que es bastante importante, ¿no? Se catapulta para futuros candidatos presidenciales. Me gustaría saber, tenés a Marisa Glave, Susana parecía que iba a ser una líder de izquierda importante, después en una gestión criticada, ha perdido un poco de popularidad, después se une al nacionalismo. Me parece que es pertinente tu opinión de quien es, de alguna manera, tu antecesora en esta línea de líderes de izquierda, ¿no? No es precisamente mi referente político de izquierda, ¿no? Pero sí me parece importante reconocer los esfuerzos que hizo en la gestión municipal de Lima de promover, impulsar reformas importantes, impostergables para Lima, ¿no? La reforma del transporte, entre otras, el reordenamiento del comercio, aun cuando se hayan cometido errores, aun cuando se hayan dado, una gestión no del todo eficiente. Yo creo que sí es importante valorar esa voluntad, ¿no? y esa valentía, ¿no? Que le hace falta a muchos gobernantes, ¿no? Para enfrentar las reformas profundas que muchas veces necesitamos. ¿Sientes que desde el gobierno nacionalista, que era un gobierno que vino con un discurso de izquierda y de reivindicación, no se le apoyó lo suficiente? Mira, Ollanta lamentablemente no se compró ningún pleito, no asumió posición clara frente a ningún tema, siempre fue ambiguo, siempre fue dubitativo, lamentablemente para los peruanos, ¿no? Esperábamos una cosa completamente distinta a él, ¿no? Claridad, visión, capacidad de liderar las transformaciones que se había ofrecido en campaña electoral, pero no lo hizo, ¿no? Y por eso muchos creemos que traicionó esa enorme expectativa que generó en amplios sectores de la población. Mira, yo como cusqueña recuerdo que debe haber sido el 70% de la población cusqueña que confió, ¿no? Que vio con expectativa esa posibilidad de cambio que luego fue completamente traicionada. Si Ollanta Humala fue un mal presidente, ¿cuál es tu responsabilidad en todo esto? Viendo que, bueno, la tuya como la de las personas que lo apoyaron y ahora se sienten traicionadas, de ayudarlo a llegar al poder. ¿Cuál es la responsabilidad política? Sí, yo creo que uno de nuestros principales errores fue haber confiado en exceso en un caudillo, ¿no? Y no haber buscado consolidar una organización política que garantizara que lo que se estaba ofreciendo se cumpliera, ¿no? Que enrumbara verdaderamente el gobierno, ¿no? Quedamos pues a merced de los apetitos y las ambigüedades del señor Humala, ¿no? Y esa lección yo particularmente la asumo y la reivindico, y por eso es que en el Frente Amplio sí estamos haciendo esfuerzos, en medio de un montón de dificultades, sí estamos haciendo esfuerzos en consolidar una organización política seria, con visión de país, con un programa que todos suscribamos, que hayamos procesado colectivamente, con procesos democráticos para definir las candidaturas, etcétera, ¿no? Entonces, es importante, sí, aprender las lecciones del pasado y corregir lo que sea necesario. Ahora, siendo un tema tan reciente, ¿por qué los votantes deberían premiarte ahora en tan poco tiempo con un voto a la presidencia? No se trata de que me premien a mí en particular, Premiar al partido que lideras. Se trata de votar por la que nosotros consideramos es la única verdadera alternativa de cambio, y que además de tener propuestas claras respecto a las reformas que necesita nuestro país, ha demostrado como organización y como personas, creo que varios hemos demostrado coherencia a lo largo de nuestra trayectoria. En mi caso particular, por ejemplo, siempre me he mantenido en la misma línea, acorde con mis principios y acorde con lo que los ciudadanos que votaron por mí en su momento, los cusqueños en este caso, me pidieron y aquello con lo que me comprometí. Por eso yo preferí renunciar al Partido Nacionalista, alejarme de el caudillo para mantenerme en esa línea, ¿no? Y creo que
eso también la gente lo está valorando, ¿no? Y el hecho de que lo que estamos ofreciendo en campaña electoral no es un discurso que de pronto se nos haya ocurrido, sino que va en la línea de aquello por lo que venimos luchando a lo largo de estos años en diversos temas, ¿no? La renegociación de los contratos de gas, la recuperación de nuestra soberanía energética, es un debate en el que hemos estado ahí de manera constante, en calles, plazas, parlamento, medios de comunicación, como la lucha por los derechos de la mujer, como los derechos de las comunidades indígenas. Otra vez, no es un rollo electorero el nuestro, sino expresión de un compromiso de vida.